Bienvenidos a la entrevista del día, habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión. El Ceremi de Educación, Hugo Kitts, nos acompaña justamente aquí en Antofagasta Televisión para conversar de diversos temas que han estado en la contingencia, sobre todo las últimas semanas. Muchísimas gracias, Ceremi, por acompañarnos. No, gracias por la invitación, Carolina. Ceremi, quisiera partir por un tema que ha estado igual en la palestra, cierto, noticiosa durante los últimos días y que es de carácter local. El Colegio Chileno Norteamericano mantuvo, cierto, a padres apoderados, incluso los propios docentes y estudiantes movilizados, exigiendo incluso una mediación, decían ellos, de la propia Seremia de Educación, en un presunto cierre que afortunadamente el día de ayer se conocía que los sostenedores de este establecimiento van a hacer el esfuerzo por mantener, cierto, el proyecto educativo. Primero, ¿cuánto podía ser realmente un Seremia de Educación? Y aquí quisiera transparentarlo porque muchos apuntaban un tema que prácticamente era difícil como Seremia poder, cierto, ser parte de aquello. Bueno, transparentando la realidad, en realidad como Ministerio de Educación, en el caso de los colegios particulares pagados, nuestras atribuciones son bastante limitadas, especialmente cuando alguno de ellos decide cerrar un establecimiento, que es el caso del binacional chileno-americano. Afortunadamente, como usted indica, Carolina, esto se revirtió, al menos lo que fue tanto indicado por el centro de alumnos, centro de padres. Solamente nosotros lo que nos podía, bueno, como Seremi hice un llamado a los sostenedores, ¿verdad?, y a los administradores del establecimiento para que aclararan esta situación con los apoderados, porque efectivamente una situación como esta provoca bastante alteración en los niños, principalmente en los niños y obviamente en sus apoderados. Faltó información oportuna acá, ¿no? Claramente hubo una falta de información oportuna. Nosotros no teníamos forma de exigir información salvo esta solicitud que se hizo vía medios de prensa escritos, de que aclararan la situación, puesto que la fecha que tenían ellos límite para informar del cierre, no de la continuidad, del cierre, era el 30 de junio, es el 30 de junio. Por lo tanto, esa era nuestra fecha y la única obligación que ellos tenían era básicamente demostrar documentalmente que los apoderados habían sido informados de esta decisión. Independiente de esto, me parece muy positivo que se haya logrado esta reversión de un rumor en el fondo, porque finalmente fue siempre un rumor, pero que era necesario aclarar. Afortunadamente esto se aclaró, para bien públicamente ya lo hicieron ver, de que el colegio sigue con su proyecto educativo, que quiero destacar algo de ese proyecto educativo en particular. Es uno de los pocos establecimientos, no el único, que no tiene en realidad o no hace diferencia con el concepto de inclusión. Ellos reciben alumnos del espectro Asperger, autistas, sin ningún tipo de distinción. Es uno de los colegios que tiene, además de buen rendimiento en las pruebas estandarizadas, tiene además esta característica que los diferencia justamente de muchos otros colegios, tanto particulares pagados, como es el caso de este, como de el resto de los establecimientos educacionales. Sí, aquí quedan ciertos vacíos, se debería avanzar en quizás, porque es muy sensible, lo decía usted, el daño que se puede provocar, sí, claro, porque el plazo podría haber sido muy extenso, 2 meses sin tener alguna confirmación o no de que este proyecto continuaba o se cerraba. Eso es mucho tiempo. ¿Qué dice la ley respecto de eso? Porque dice 30 de junio es el plazo en general que existe por los cambios, ¿no?, que hoy día tenemos al sistema educativo. Por el cierre de establecimiento, en realidad. El cierre de establecimiento tiene esa fecha, pero tiene mucha razón, Carolina. Cuando un colegio toma esta determinación debe avisarla lo antes posible a su comunidad escolar en general, porque si no provoca todo esto que hubo ahora, una suerte de psicosis sobre el cierre de un proyecto educativo en el cual incluso muchas familias armaron su vida alrededor del colegio, o sea, compraron edificaciones, bienes raíces, ¿verdad?, en función de este proyecto educativo que ellos decidieron finalmente utilizar. Yo de verdad que me alegro y nos alegramos como gobierno regional. De hecho, el intendente estuvo bastante preocupado de este tema y nos pidió expresamente que buscáramos algún mecanismo de mediación o bien de intervención, que era un poco más complejo. Pero sí, antes de saber este resultado, tuvimos una reunión con el FIDE, con la Federación de Establecimientos Particulares Subvencionados, y hay 9 pagados ahí. Y sin saber esta resolución que se había tomado, nosotros ya habíamos hecho los contactos para que en caso que el cierre se diese, ya teníamos la alternativa de buscar opciones de escolarización para estos alumnos en el resto de los colegios del sistema. Ahora, ¿cuál es el porcentaje finalmente que hay a propósito de que se puso en la palestra el cierre de un establecimiento? En lo que se conoce, ¿cierto?, de datos que se recogen del año anterior y ¿cuál es el porcentaje de cierres en definitiva que tenemos en la región? Porque muchos pensaban, ¿cierto?, que con la migración o con algunos otros factores esto iba a ir variando. ¿Cuál es la relación que hoy día tiene de cierres?
información, o sea, la información que tenemos es que efectivamente durante estos 2 últimos años no se han producido cierres de establecimientos oficiales. Hay un caso particular que no viene al caso mencionarlo, ¿verdad?, que cerró de mutuo propio y se están viendo la alternativa para que esto reabra. Es una escuela de lenguaje en el fondo que cerró intempestivamente y efectivamente tenemos que buscar los mecanismos para que esto se solucione de alguna manera. ¿Hay acciones en que la comunidad educativa pueda encontrar de resguardo precisamente a una continuidad de un proyecto? Porque es muy difícil quizás a mediados de año, en un momento, encontrar matrícula en otro establecimiento. Súper complejo en realidad en las fechas que se están, porque casi todos los proyectos educativos, los establecimientos tenían cerrados sus procesos de postulación. El resguardo que hay es básicamente el contrato de prestación de servicio que tienen ellos, me estoy refiriendo a los particulares pagados. Que hago la diferencia porque indudablemente los municipales tienen otra dependencia, otro mecanismo también distinto, puesto que reciben aportes estatales. Pero en el caso de los particulares pagados, en realidad es la voluntad del sostenedor continuar o no con el proyecto educativo. Esto no quita, dicho esto, de que efectivamente los apoderados realicen las presiones suficientes, que nos utilicen a nosotros como medio, y no tenemos ningún problema en hacerlo, para tratar de solucionar estos impases que se producen en algunos establecimientos. Afortunadamente por ahora es el único y creo también afortunadamente que esto ya está solucionado. Seremi, quiero llevarlo al tema que también ha estado en la palestra no solo local, sino nacional. La educación no sexista es la consigna más escuchada durante los últimos días. ¿Cuál ha sido en definitiva un poco los acercamientos que usted a nivel local ha tenido tanto con estudiantes secundarias que han participado en distintas movilizaciones y la coordinación que ellas mantienen con las estudiantes universitarias también en Toma? A ver, hoy día estuvimos en la Católica del Norte en una actividad relacionada con participación ciudadana que tiene mucho que ver con con la pregunta que me acaba de hacer Carolina, y efectivamente, ¿quién no puede encontrar razón en la educación no sexista? Es algo que se requiere que los establecimientos definan protocolos para esto, muchos ya lo tienen definidos. Las universidades, hoy día lo conversaba con el vicerrector de la Universidad Católica del Norte en particular, y ya están generando protocolos de acción en conjunto con las alumnas y alumnos, de tal forma que la educación sea sin ningún tipo de discriminación derivada del aspecto sexual. Y no me refiero solamente al género hombre-mujer, sino que a todas las opciones que existen en este minuto, no en este minuto, desde siempre, que existen, ¿verdad?, en las personas, en los seres humanos. Cada quien tiene la orientación sexual que finalmente viene desde su cuna, de su nacimiento, y por lo tanto tienen todo el derecho a tener una educación sin ningún tipo de discriminación, y en eso nos vamos a abocar si es necesario entrar a una cooperación directa con las universidades locales. Eso se hará. Recordemos que las universidades son autónomas en este aspecto y en todos los aspectos en realidad, y el Ministerio actúa como un cooperador más de la función en la medida que ellos lo soliciten, o nosotros nos acerquemos a ofrecer la ayuda también. Acá hay una agenda sobre la mesa. El presidente de la República en su última cuenta pública, la primera, ¿cierto?, en esta segunda administración que tiene Sebastián Piñera, pone la agenda sobre la mesa, aunque los movimientos dicen que hubo poco de anuncios concretos, Seremi. ¿Podríamos tener entonces todavía estas casas en toma y quizás muchas más movilizaciones en los primeros casi 3 meses que llevan de administración? Por lo que se está visualizando, derivado justamente del trabajo que han realizado, estamos hablando de la educación superior, las 2 principales casas de estudio de educación superior de acá de la región, efectivamente los movimientos están teniendo una tendencia a la disminución, básicamente por algo que es fundamental, que es el diálogo. Sin diálogo, finalmente no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Es fundamental el diálogo en todo, no solamente en educación superior, en todos los niveles educativos. Se requiere que exista diálogo de tal forma que las personas lleguen a un consenso, y en función de la participación de cada uno de los incumbentes, en este caso, de cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, ya sea de básica, de media educación superior, terciaria, lleguen a un acuerdo, a un consenso, y en función de eso determinen cuáles son los protocolos de actuación frente, por ejemplo, a casos de acoso, a casos de maltrato. Pero no olvidamos algo que es súper importante y se está trabajando con la Católica del Norte, y la Universidad de Antofagasta está haciendo algunos esfuerzos. Tienen unidades incluso de inclusión para niños del espectro Asperger, que llegan mucho a la universidad, y en realidad los profesores no siempre estamos preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones, y se está trabajando en todo el espectro de la diversidad. Por lo tanto, creo que se está haciendo muy buen trabajo en ese aspecto.
Vamos, Eremis, a otro tema también nacional. Se anunciaba hace algunos días, ¿cierto? Y bajo el título ya todos lo escuchan. Todos al aula, fue celebrado por algunos, también hay que decir criticado por otros, y principalmente la figura quizás de Mariana Elwin encabezando un poco, ¿cierto? Este nuevo vamos que da el gobierno al sistema educativo. En realidad es un tema súper importante. Lamentablemente prevaleció el tema de quien dirigía la comisión sobre el fondo en el fondo de la propuesta, que es una propuesta que yo creo que es novedosa en un aspecto y positiva. Casi todas las políticas públicas, casi todas, no todas, surgen desde las cúpulas que están en el gobierno, siendo muchas veces no conversan estas políticas públicas con lo que ocurre realmente en este caso en el aula. Todos al aula, tiene al revés, parte al revés. Se crea la comisión encabezada por doña Mariana Elwin, y esa comisión es el primer paso que ya tuvo su primera reunión. Luego tenemos una consulta a todos los directores de establecimiento, aproximadamente 12.000, que es vía web. Hoy día aparece en prensa vía correo electrónico, no, vía web. Va a haber un portal para que ellos puedan contestar las preguntas, y básicamente esas preguntas van enfocadas a que ellos den su visión de cuál es la sobrecarga que tienen ellos desde el punto de vista administrativo. Estadísticamente, y en algunos casos puede ser más, prácticamente un 40% del tiempo de los equipos directivos está dedicado a una carga administrativa y no donde debería estar su principal preocupación, que es apoyar a sus profesores en aula. Y ocurre un poco lo mismo con los mismos profesores, que también tienen algunas veces una carga administrativa que muchas veces iterativa, reiterativa, la piden de, no sé, del Mineduc, de la Junaed, de varios estamentos que estamos relacionados, pedimos la misma información, y un poco la idea es que esa consulta, luego diálogo ciudadano, en el cual van a participar los equipos directivos, profesores y la comunidad representada por centros de alumnos, ¿verdad?, y centros generales de padres. Tenemos que hacer entre 3 y 5 diálogos ciudadanos acá en la región. La idea es que de esos diálogos surjan también las ideas para que esta comisión, en función de la problemática, los nudos críticos, ¿verdad?, de tal forma que esta comisión, tomado toda esa información, la consulta a los directores, ¿verdad?, más estos diálogos ciudadanos, que van a ser breves. O sea, nosotros tenemos un tremendo trabajo que hacer en agosto. Todo esto se produce en agosto, la consulta, los diálogos ciudadanos, todo va a ser en el mes de agosto de este año, de tal forma que en diciembre se tengan ya ciertas directrices, que en base a esa información la comisión determine efectivamente cuáles son los nodos críticos. Hay quienes han dicho que también no era tiempo de diagnóstico, sino más bien de toma de decisiones, que el agobio, la sobrecarga o la burocracia eran temas un poco ya estudiados. ¿Era necesario, entonces, según lo que el gobierno ha dicho, tener este tiempo también de medición? Yo estimo claramente que sí. Yo de verdad no tengo una estadística que me diga que ya son temas tan estudiados. Todos sabemos que hay una sobrecarga administrativa, eso es claro, pero no sabemos efectivamente cuáles son los puntos en los cuales efectivamente el director, el profesor, siente que tiene una carga administrativa excesiva. Eso no hay estudio que lo indique. Tenemos un estudio general que indica que aproximadamente el 40% del tiempo lo dedican los directores a trabajo administrativo, pero no hay un estudio detallado de cuáles son los aspectos que impactan en este 40% de sobrecarga. ¿Se entiende? ¿Esa medición va a ser estándar, Seremio? Porque las regiones siempre han dicho, tenemos particularidades. Acá, por ejemplo, hay una corporación que es muy grande en comparación con otros puntos, hay formas educativas también distintas en lo técnico profesional. Indudablemente que las realidades de contexto van a influir en la respuesta que los mismos directores van a entregar, porque la realidad, tiene usted razón, Carolina, en nuestra región es distinta a la que puede tener la metropolitana o la región del Maule o Biobío, que tienen realidades geográficas distintas, de conformación de grupos humanos diferentes. Nosotros tenemos también realidades propias en la región, incluso dentro de la región, al ser tan dispersos, tenemos también realidades distintas acá en Antofagasta, acá en Calama. Nombro ambas porque las dos son aquellas que tienen las corporaciones más grandes. La de Antofagasta administra 52 establecimientos educacionales, la de Calama administra, si mal no recuerdo, 37 establecimientos educacionales. Por lo tanto, son las más grandes, sin ir en desmedro de aquellos sostenedores que tienen establecimientos, incluso a nivel de grupo familiar. Pero todos van a ser consultados. Es cierto, está el estudio que aproximadamente el 40% está, pero ¿qué carga administrativa de todo forma ese 40% en el fondo? O sea, ¿qué realmente está impactando? Esa es justamente la idea de esta consulta inicial a los directores de los establecimientos educacionales, pero también la idea de los diálogos ciudadanos. Pero la gracia de esto, a diferencia de quizás de otras ocasiones, que va a ser en muy corto plazo. O sea, nosotros estamos ya en junio,
vamos ya a fines, estamos pasando ya junio, y esto en agosto ya tiene que estar finiquitado en términos de diálogo ciudadano, consulta de directores, y en diciembre ya decisiones tomadas en cuanto a la directriz que va a tomar y va a determinar, lo que puede implicar eventualmente cambio de normativa, no de leyes porque es más complejo, pero sí de normativa que manejan las instituciones relacionadas con el ámbito educacional. Seremi, también lo que vamos a vivir en los próximos meses, el proceso de selección en los distintos establecimientos educacionales, algo que también va a ir marcando algunos hitos en los próximos meses y de aquí hasta fin de año. Clarificar un poco, porque aquí es donde la comunidad educativa, me refiero a padres, apoderados, los propios estudiantes, todavía hay muchísimas dudas respecto de estos procesos, los plazos en que cada hito se va a ir marcando en el fondo, ¿no? Efectivamente, en este minuto el equipo SAE nuestro de selección de admisión escolar, ¿verdad? Sistema de admisión escolar, el SAE, está en un proceso de socialización de este procedimiento, en el fondo de postulación, que es lo que va a afectar e impactar a los apoderados finalmente, que va a ser vía web, pero van a haber puntos de atención para aquellos problemas o nodos críticos, ¿verdad?, que no tengan una solución posible vía web. Hay algunos, aproximadamente 3 o 4, ¿verdad?, que no se van a poder solucionar vía web, sino que tienen que ser presenciales. Y aquí son importantes los puntos que vamos a determinar en su minuto, ¿verdad?, atención a los apoderados que tengan estas dificultades. Hay dos, diría, hitos de fecha, que es ahora el 10 de agosto, en el cual los establecimientos entregan su cupo, cuántos son los cupos disponibles que tiene para cada uno de los niveles que están involucrados en este proceso. Aquí es donde vamos a vivir por primera vez la no selección, es decir, casi el azar, el que han dicho muchos. Más que el azar, más que la famosa tómbola, ¿verdad?, es un software bastante cuidado. Y la estadística indica en las regiones que la Tarapacá ya aplicó este sistema, el 85%, por nombrar una cercana, perdón, el 85% de los apoderados quedan en alguna de las 3 primeras opciones que postularon. Por lo tanto, es un sistema que al parecer funciona con los arreglos que le estamos haciendo ahora. Recordemos que esta reforma viene desde el periodo pasado y nosotros tenemos que, nos guste o no, llevarla a cabo de la mejor forma posible. Nuestro objetivo fundamental en el SAE es que esta particularidad en cuanto a la selección de los alumnos, a la postulación de los alumnos, sea exitosa, independiente que nosotros no hayamos sido quienes gestionamos esta reforma educacional. Podemos estar de acuerdo o no, pero es algo que existe y tenemos que adecuarnos a esto, y nuestro objetivo, el objetivo de este CEREMI en particular, es que este proceso en la región sea lo más exitoso posible. El otro hito es septiembre, donde los apoderados postulan, y en diciembre se saben los resultados. Y luego viene un proceso de apelación si es que no quedó en el lugar. La postulación es similar a como los apoderados lo hacían antes, mediante la información que entrega el colegio en agosto, ellos en septiembre con los mismos datos que tomar la determinación. No es completa, eso sí. Hay que reconocer que el sistema tiene alguna falencia. Y en ese sentido, quizá un llamado a los apoderados es, antes de postular a los establecimientos, conocer los proyectos educativos de cada uno de ellos para saber si efectivamente es lo que ellos desean para sus hijos. De esta forma se pone fin a un proceso de selección que muchas veces era arbitrario, en algunos casos bastante justificado, pero se trata justamente de poner fin a la arbitrariedad en cuanto a la selección de los alumnos. También hay prioridades dentro de la selección, ¿no? Aquellos alumnos que son hermanos de alumnos que ya están en ese colegio, los hijos de funcionarios, un porcentaje de alumnos prioritarios también están contemplados dentro de este proceso de selección. Decíamos agosto, los establecimientos vocacionales van a conocer sus cupos. En septiembre, el 6, parte la postulación de los apoderados. Esto se hace vía web. Aquellos que no tengan acceso se van a habilitar puntos, como dije hace un rato, que serán indicados en su debida oportunidad, para que puedan realizar esta postulación mediante la plataforma que está destinada para esto. Y en diciembre se conocen los resultados. Y sistemas de apelación también se ve, porque van a ser procesos de apelación. Ojalá que no sean tantos. La estadística indicaría que no debiesen ser tanto, pero la estadística de pronto nos engaña. ¿Cuál es el mayor temor entonces aquí, Seremi, en este proceso que nos va a tocar? Yo creo que es el desconocimiento, y justamente por parte de la comunidad educativa. Y yo creo que justamente eso es la función que estamos cumpliendo ahora nosotros, y el equipo SAE en particular, de socializar esto con los apoderados, con los equipos directivos, con los mismos alumnos que se han hecho ya realizar. De hecho, tenemos un calendario de reuniones, ¿verdad?, definidos por establecimiento. El equipo es bien pequeño, pero han hecho un esfuerzo bien importante en lograr que esta información llegue a la mayor cantidad de establecimientos educacionales que van a estar involucrados en este proceso. Recordemos que los particulares pagados no entran en este proceso del SAE.
solamente aquellos que reciben aporte estatal. ¿Cómo ha estado también entonces ahí la coordinación justamente con la misma corporación, cierto, municipal de desarrollo social, que les toca también con ellos, cierto, tener una coordinación en toda esta socialización que usted bien, nos indica? Ningún problema en realidad. Hay hasta el momento una muy buena relación con las dos corporaciones principales de acá, pero también con los sostenedores de colegios particulares subvencionados. Le indicaba hace un rato que tuvimos una reunión con la FIDE, en general con los colegios. Con la totalidad de los grupos representativos tenemos muy buena relación. Destacar que vamos a tener un apoyo importante de las corporaciones y eventualmente de algunos colegios particulares subvencionados, que más aún ellos tienen, los particulares subvencionados me refiero, tienen ansias de participar en algunas actividades que nosotros organizamos. Solamente a mí me llamó la atención en lo personal, y esto lo voy a decir como una anécdota, para el desfile de las glorias navales. Yo estaba esperando que pasaran los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados y nunca aparecieron. Y de verdad que me llamó la atención, hice la consulta y efectivamente después comprobé en la reunión que tuve con la FIDE de que ellos no habían sido invitados a esta actividad. Esto se va a corregir y a partir de las actividades del próximo año, de las glorias navales en particular o de lo que sea, ellos van a ser llamados, invitados a participar de esto también, incluso eventualmente como organizadores del sistema. Eso hay que evaluarlo, pero... ¿Eso hasta ahora había sido así, Seremi? ¿No se les invitaba habitualmente o fue este año? A mí me llamó la atención porque eventualmente fue, no este año, viene como de 3 años o 4 años atrás que no se les invitaba a los particulares subvencionados. Desconozco el motivo. Pero de aquí en adelante la cosa cambia, digamos, y todos los que participan en educación tienen el justo derecho a participar en este tipo de actividades que son poner en valor nuestros valores patrios en el fondo, y dejarlos de lado en este tipo de actividades creo que no es correcto. Seremi, volviendo a la educación municipal, donde justamente se va a tener, cierto, toda la carga quizás en estos próximos meses respecto de la selección también. Aquí hay un cambio también, ¿cierto? Llega la ex ministra Aurora Williams. Sí, yo me refiero, han tenido entonces cercanías en el trabajo que en conjunto deben hacer, es una de las corporaciones también más grandes, y hoy día, sin ir más lejos, hay varios profesores movilizados, hay bonos que pasan por situaciones críticas cuando incluso pensamos que la máxima autoridad comunal también enfrenta un proceso de formalización justamente por dineros que hoy día se dice podrían haber sido mal utilizados y que corresponden a lo que el gobierno a través de la Seremi, ¿cierto?, les da a la Corporación Municipal de Desarrollo Social. ¿Cómo ve este contexto también, o que va a ser complejo quizás trabajar en adelante? No, yo con la Corporación Municipal y en particular con doña Aurora Williams tenemos una relación bastante fluida. De hecho, por una cuestión muy distinta a lo que estamos conversando, nos encontramos la última vez en el incendio que hubo en la escuela Juan Pablo II. No, en realidad, y se lo digo honestamente, yo a doña Aurora la conozco desde hace bastante tiempo, fuimos en algún minuto colegas en la universidad donde yo trabajaba, y efectivamente tengo una confianza técnica en ella que tengo no la esperanza, tengo la seguridad de que la corporación municipal va a ser llevada por un buen camino, por un muy buen camino, ayudada en lo que nosotros podamos aportar, ¿verdad?, desde nuestras competencias, desde nuestro marco legal, ¿verdad?, y entendiendo también que los recursos que son entregados por el fisco deben ser bien utilizados. Sobre el otro punto, Carolina, evidentemente, es un proceso que está judicializado, no me puedo pronunciar, pero sí sobre la corporación municipal, los recursos son vigilados por la Superintendencia de Educación, pero también la Contraloría entra a jugar en la buena utilización cuando hay recursos públicos. Por lo tanto, todas las corporaciones, todos los sostenedores están vigilados por varios lados. Que no se sienta mal el concepto de vigilado, sino que efectivamente los recursos públicos deben ser cuidados y cuidar nosotros, las personas que estamos involucradas en esto, cuidar de que estos recursos sean utilizados de buena manera y en forma eficiente y eficaz y para lo que están destinados, que finalmente es impactar en la calidad de las clases del aula. Y justamente lo que usted dice es muy importante, o sea, también la Seremi de Educación cumple este rol de que si en cada peso que ustedes entregan debe ser bien ocupado en los fines educativos, ¿no? Eso está establecido y ustedes, me imagino, también están en esa línea. Sí, claro, separamos funciones. La superintendencia se dedica a fiscalizar la parte, por decirlo, financiera, y nosotros nos dedicamos a revisar que estos dineros sean realmente ocupados para fines técnico-pedagógicos.
por hacerlo bastante simple, la diferencia un poco delimitar las funciones que cumple la superintendencia con lo que hace el Ministerio de Educación mediante sus direcciones provinciales. No puedo dejar de mencionar las direcciones provinciales porque son efectivamente las unidades del Ministerio de Educación territoriales, ¿verdad?, que finalmente terminan apoyando a aquellos colegios que son insuficientes en nuestra región. Ahí está el foco del esfuerzo. Obviamente todos los colegios reciben la subvención que les corresponde, y el esfuerzo está efectivamente en ayudar a que esto funcione mejor. Porque tampoco hay competencias más allá, y voy a un caso, por ejemplo, en particular, en las mochilas entregadas por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, es una decisión que ellos toman, pero con fondos que también les son traspasados. Pero ahí ustedes, o como comunidad educativa completa, hablo de la superintendencia, Seremi, no hay mayor injerencia de cómo se gastan, por ejemplo, los recursos de esa toma de decisión, ¿no? Hay parámetros que indican en qué se puede gastar, por ejemplo, el recurso CEP, Subvención de Educación Preferencial, ¿verdad?, y el FAB, que es un fondo para mejoramiento de infraestructura fundamentalmente. Hay directrices que el Ministerio de Educación entrega y a cada sostenedor incluso van equipos nuestros de la unidad de planificación a indicarles en qué pueden gastar esos recursos. Ahora, si fue bien o mal gastado es cuando se hace la rendición y se revisa por alguno de los organismos que están destinados a esto, ya sea la Superintendencia de Educación, ¿verdad?, que se dedica al gasto desde el punto de vista de la legalidad del acto, del procedimiento, y nosotros tendremos que ver si es que eso realmente es un aporte pedagógico al cumplimiento de los objetivos que tiene cada uno de los establecimientos. Seremi, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. No, al contrario, gracias Carolina por la invitación y a disposición de ustedes cuando lo deseen. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos diariamente en la entrevista. Los invito como siempre a que se mantenga en la programación de Antofagasta Televisión. Nosotros nos reencontramos en una siguiente oportunidad.